¿Los superhéroes deberían morir? Esta vendría a ser la pregunta que me hice un día mientras estaba leyendo y nunca me la pude sacar de la cabeza. ¿Las historias que hoy conocemos deben tener un fin? ¿O todo tiene que ser explotado con la excusa de vender y que los héroes sean esclavos de sus propias viñetas y que por ello vivan por siempre? Sé que esto puede sonar un poco extremista, pero hay personajes que nacen y mueren, que cuentan sus historias, sus épicas, y en el momento que lo dieron todo, los guionistas dicen hasta acá llegué. Y de esa forma termina la historia de una forma digna, como lo puede ser en el caso de Invincible o The Boys. Estoy dando estos dos títulos de ejemplo ya que están fuera de Marvel y DC, y son los títulos de superhéroes que más renombre tienen actualmente. Los cómics de superhéroes nacieron gracias a Superman por allá en la década de los 30, y a partir de ese momento hubo un auge de héroes. Con ellos tuvimos la posterior creación de Batman, Namor, la Antorcha Humana, y siguieron apareciendo más y más personajes. Las historias vendrían a ser simples desde el primer momento, el bien contra el mal. Veríamos a nuestros héroes todos los meses enfrentarse a nuevos villanos, y con esto salvando el mundo. Hasta que los guionistas se dieron cuenta de la importancia y la llegada que tenían los cómics y decidieron sacarles provecho. Empezaron llenando las viñetas de historias con coherencia y empezaron a jugar con crear arcos e historias de varios números, y así le fueron dando forma a sus personajes, creando una especie de continuidad. Podríamos decir que para aquella época, cuando se empezaron a crear esos personajes, sus primeros años eran bastante sencillos. Todo lo que tenían que contar era nuevo, pero ya habiendo pasado unos 50, 60 o 70 años de la aparición de varios de nuestros personajes favoritos, ¿cómo puede ser que muchos de ellos todavía no hayan evolucionado? Lo que quiero decir, los personajes mínimamente atravesaron varios años ficticios desde que se pusieron la máscara o la capa y decidieron salvar el mundo, y entre medio hubieron muchísimos eventos que los marcaron. ¿Cómo puede ser que personajes como Spider-Man o Daredevil hayan sufrido pérdidas hace varios años en los cómics y ellos siguen siendo igual de jóvenes? ¿Cómo puede ser que Gwen Stacy haya muerto en los años 60 y Peter aún parezca un joven de 20 años? ¿En qué lapso de tiempo transcurren todas esas historias que no hay cambios significativos en el físico de los personajes? ¿Acaso todos los héroes y todos los villanos tienen un superpoder secundario el cual es nunca envejecer? Pongamos de ejemplo Magneto. Él en la Segunda Guerra Mundial sería perseguido en el Holocausto. En esa época él habrá tenido unos 10 años de edad aproximadamente. Ahora que los cómics están situados en la actualidad, supongamos en el 2023-2024, Magneto parece un hombre de 50 años sin mucha diferencia. Vayamos al caso de Iron Man, lo usemos como ejemplo, personaje que hizo su primera aparición en plena Guerra Fría. En rango sería muy amplio, pero lo situamos entre los años 60 y 70, donde haría su primera aparición. Desde esa época hasta el día de hoy, Tony Stark aparenta ser un tipo de 40 años, cuando en realidad debería tener más de 80 o 90. Esto teniendo en cuenta que todos los sucesos que pasan en los cómics de Marvel son canon, por lo tanto nunca hubo un reinicio para recontar su origen y justificar su edad. Durante ese tiempo Tony Stark pasaría por muchísimas cosas, se crearía su primera armadura, empezaría a ser un héroe, iría evolucionando, estaría a cargo de S.H.I.E.L.D., estaría en una invasión a Skrull, crearía miles de armaduras para viajar al espacio y ser un guardián de la galaxia, volvería a tener otra guerra civil, perdería toda su fortuna, volvería a recuperarla, y así podríamos ir por un buen rato más. Y ni siquiera me hagan acordar de los Cuatro Fantásticos, que tuvieron dos hijos que ambos crecieron pero el resto del equipo no. O el caso de los Nuevos Mutantes, que hicieron su debut hace 40 años ya y siguen pareciéndose y comportándose como unos adolescentes. Hubo una época en donde los cómics entendían el punto de este video, en especial en DC por allá en los años 90. Ahí dejaron de lado a sus pesos pesados para darle lugar a los sidekicks o héroes de segunda línea, y así llegaron a darle un aire fresco a las historias y provocar que los lectores se encariñen con nuevos personajes. Esto lo podemos ver con varios ejemplos, pero empecemos con Batman. Esto lo podemos ver cuando Bane le parte la columna y Jean Paul, quien vendría a ser Azrael, tiene que convertirse en el Caballero de la Noche. Con Flash, luego que Barry Allen se sacrificara para que el multiverso sobreviviera y dejando su legado a un joven Wally West. Con Hal Jordan, cuando Enloquece mata a todos los Linternas Verdes y solo queda Kyle Rayner como el único portador del anillo. Y obviamente con la icónica muerte de Superman, que cambiaría el mundo para siempre. Incluso en Marvel veríamos que Spider-Man tendría un gran desarrollo entre los años 90 y 2000, donde veríamos su independencia de la tía May, su matrimonio con Mary Jane, su etapa como científico y profesor de la universidad,
y cuando decidió dar un paso al frente y revelar su identidad secreta al mundo en plena Civil War. Esta era la que pudo haber sido una era de oportunidad para seguir avanzando y explorando nuevas historias con nuevos personajes, se convirtió más que nada en una era de paso, donde sería cuestión de tiempo para que todos los personajes volvieran a su status quo correspondiente. Bruce Wayne volvió, Superman revivió, Barry Allen escaparía de la Speed Force, Hal Jordan volvería a ser bueno, el mundo olvidaría la identidad secreta de Spider-Man y así podríamos seguir con casi todos los personajes. Actualmente, ¿qué cambios importantes tenemos? Prácticamente ninguno. Personajes con más de 70 años de historias con su participación en casi 1000 números siguen sin mostrar grandes cambios. Además, a estas alturas el público busca algo simple, pero a la vez algo complejo. Pero si resolvemos esa ecuación nos damos cuenta que los lectores quieren buenas historias de una forma simple. ¿Qué vendría a ser esto? Seguir unos pocos pasos para conseguir su objetivo. Por ello, las primeras películas de Marvel, su primer saga, la saga del infinito, tuvo tanto éxito, y por eso los mangas actualmente están arrasando en ventas. Por ello, los mangas actualmente son un éxito, porque son las causas más simples del mundo para leer. Agarras el número 1 y así seguís para adelante hasta que la misma saga termine. Que por cierto, a diferencia de los cómics, estas historias sí tienen un cierre y sí tienen un final. Aparte, la narración es mucho más simple porque no tenés la necesidad de comprar ni leer títulos complementarios para entender la historia. Todo lo que necesitas saber lo tenés en la misma saga. El Iron Man del universo cinematográfico de Marvel es el perfecto ejemplo para el punto de este video, de que los héroes deben morir y culminar sus historias. Con Iron Man 1 vimos su origen y el inicio de un nuevo héroe. Después tuvo su desarrollo, se enamoraría de Pepper, combatió con unos alienígenas que venían del espacio, se traumó por ello y quería defender el planeta a toda costa. Esto le traería un montón de consecuencias, se pelearía con sus amigos, crearía un droide asesino llamado Ultron, pero al final de cuentas cuando llegaría la verdadera amenaza, la cual vendría a ser Thanos, él ya estaba preparado y dio todo de sí. Aunque todo esto no fuera suficiente, tendría que esperar 5 años más para tener su revancha y allí decidiría sacrificarse y salvar el universo. Esto es lo que busca la gente, un inicio, un propósito y un final. Todo esto que sea a la altura y que rinda honor al personaje. Por estas mismas razones que acabo de mencionar, la muerte de Superman en la película de Zack Snyder no tendría un gran impacto. Volviendo al tema del manga, por estas razones se está apoderando el mercado, porque es fácil de leer, las historias son épicas y en Estados Unidos, el país más importante en la venta y producción de cómics, cada vez está perdiendo más terreno contra los títulos asiáticos. En el año 2022 los mangas representaban casi el 45% de las ventas totales y este número va en ascenso año tras año. Además hay otros factores a tener en cuenta como que es mucho más barato, se compensa más en relación precio, que hay más géneros disponibles y que los múltiples animes potencian las ventas. Pero todo esto no vendría a ser el punto del video, por eso no nos vamos a concentrar en eso. Todo esto que lo estamos debatiendo y exponiendo en este video, las compañías ya lo saben. Podríamos decir que DC peca de inocente y de rebuscado. Sí, es cierto que cada X tiempo se inventan una crisis o algún evento que resetea todo el universo, con la excusa de simplificar todo y atraer a nuevos lectores, pero nunca termina de empezar de cero. Siempre hay algún elemento dando vueltas, pero al final necesitas leerte las otras 20 crisis que tienen para que el nuevo evento tenga sentido. En Marvel también pasó lo mismo, crearon el universo Ultimate para contar nuevas historias, reimaginaron el origen de muchos de los personajes importantes que tiene esta compañía, todo esto con la idea de que sea un buen punto de partida para cualquiera que quisiera introducirse a leer estos cómics, y al principio todo funcionaría de maravilla. Pero llegó el momento donde empezaron a lanzar más y más series, empezaron a hacer crossover, lanzaban eventos, complementos para nada necesarios, y volvieron a mezclar todos los hilos, complicando la lectura para todos los lectores, obligando así a los fans que únicamente leían a Spider-Man a leer las otras series para saber el contexto en el que se encontraba su personaje en dicho evento. Además, todo se complicaría cuando colisionaría el universo Ultimate con el principal 616, donde nunca se explicaría de forma clara y concisa las consecuencias de este evento. Marvel y DC deberían hacer algo al respecto, deberían dejar morir a sus héroes.
Como lector me gusta la idea, pero también es cierto que da miedo. En esos momentos es obvio que no van a tomar ninguna de estas medidas extremas, ya que están en sus años de oro en venta de títulos. Aunque es cierto que el manga cada vez les va comiendo más territorio, los cómics siguen teniendo unos picos de ventas nunca antes vistos. Todo esto gracias a las películas y el acercamiento de un público nuevo y más casual. Es en ese público donde habría que hacer más énfasis, en los que todavía tienen curiosidad por adentrarse a leer los nuevos cómics, pero se sienten abrumados al ver la cantidad de números y cantidad de eventos que tienen que leer antes para poder comprender todo lo actual que está sucediendo. Es por ello que el universo Ultimate de Marvel y el Absolute de DC se deben hacer fuerte. Deben concentrarse en contar historias simples sin la necesidad de tantos crossovers, todo en forma lineal, dejando morir a esos personajes, no regresándolo a la vida a los pocos meses para recaudar un poco más de plata, y donde principalmente, y lo más importante, donde los escritores tengan la libertad creativa de contarnos las historias que ellos nos quieren contar sin la necesidad de estar atado a un constante status quo. Estos universos paralelos deben tener un inicio y un final, cosa de poder darle un cierre a todos aquellos lectores que no quieren o no pueden permitirse leer 500 cómics de cada personaje para entender toda la historia y los eventos que preceden. Por ello, por el bien de la trama y tener productos de gran calidad, sí, los héroes deben morir, no en vano, sino para que su participación deje una huella y su legado marque una nueva era.